Buenos días a todos. Hoy es un nuevo día. Yo me estaba sacudiendo. Antes de empezar esto, me estaba sacudiendo todo lo malo. Toda esa mala vibra, que se vaya. Hay que sacudirla, señores. Hay que sacudir un par de libras de aquí también. Pero óyeme, hay que sacudirse. Porque la maldad anda suelta detrás de usted y usted tiene que sacudirse para que no lo pueda agarrar. Señores, qué lindo es levantarse un día 10 de noviembre. Qué lindo es decir, gracias Dios mío por otro día más de vida. Gracias Dios mío porque me pude levantar hoy y no sentí taquicardia, que me estaba dando una vaina, Gracias Dios mío porque me levanté hoy y no me dio una ciática. Gracias Dios mío porque tú me permitiste hoy levantarme, abrir el buzón y ver que no habían 7 cartas de gente cobrándome cuarto, porque el cartero todavía no ha llegado a esta hora. Pero gracias Dios mío porque tú provees. Tú eres el que provee y el que hace que las cosas sucedan. De verdad que sí. Muchas gracias. Hay que darle gracias a Dios por todo en la vida, por todo, por lo bueno y las cosas no tan buenas que te pasan, porque de las cosas no tan buenas que te pasan es que tú tienes que aprender. Es parte de tu proceso, es parte de tu crecimiento. Tienes que aprender. Si no logras aprender, entonces estás estancado. No puedes aprender, no puedes asimilar, no puedes proyectarte, no puedes buscar una manera de utilizar lo que aprendiste en lo que fallaste y en las cosas que tú quieres hacer. Entonces te vas a quedar estancado. Hay mucha gente estancada. Yo he estado estancado muchas veces. Tú puedes estar estancado, salir y volver a estancar, volver a quedarte estancado. Porque somos así. Vivimos la vida así, en un sub y baja, en un roller coaster, una montaña rusa de emociones. Somos como la cerveza. ¿Usted ha bebido cerveza? ¿Usted toma cerveza? Usted sabe lo que hace la cerveza, ¿verdad? La cerveza es como ir a una montaña rusa. ¡Wow! Usted está tomando cerveza y va subiendo. Y llega un momento que hace así una curva baja. ¡Bah! Y cae. Tú eres el alma de la fiesta tomando cerveza y brincando y bailando. Y llega un momento que te cae. Así es la cerveza. Y después vuelve y la coge y vuelve y sube. Y después viene y te cae. Así es la cerveza. Ahora, cuando tú tomas whisky o tú tomas otro tipo de licor, tú te mantienes una línea ascendente, despacito, ascendente. Y cuando te vas para tu casa, que coges ese sereno, ahí quédate. Quiero dar la bienvenida. Buenos días. No quiero hablar de licor tan temprano. No creo que es la hora para eso. Buenos días, Pedro Santana, mi hermano. Gracias por regresar por acá, papá. Gracias a todos por venir por acá. Si usted tiene su opinión, que para mí yo creo que la opinión es muy importante, usted puede participar. Ahí está el enlace. Si usted quiere participar en vivo de este programa, ya sea que usted quiere hablar sobre algún tema en específico, usted quiere anunciar su negocio o lo que sea, ahí está el enlace. Usted puede entrar a través de ese enlace y yo le voy dando participación a medida que van entrando para que expongan pues cualquier tipo de inquietud que tengan. De verdad que sí. Muchas gracias, Claudio Daniel, hermano. Gracias por tenerte aquí también, señores. Esto es entre amigos. Entre amigos. ¿Usted entiende lo que dice eso? Esto es entre amigos. Entre amigos. Estamos entre amigos. Esto es familia. Esto es familia. Y para que usted vea cómo yo trato a la familia, quiero decirle que usted puede suscribirse, activar las notificaciones, darle like al video, compartir 3 veces y escribe desde dónde nos ves. Tengo que arreglar esa vaina. Desde dónde nos ves. Tú haces esas cositas y entonces tú vas a estar participando por premios, ¿ok? Vas a estar participando. Los premios son actualmente, ¿verdad?
hasta que empecemos a conseguir más sponsors y todo eso, pues usted sabe que yo no soy rico. Entonces, usted sabe que cuarto yo no tengo. Cuarto no tenemos. Eso es de ahí. Cuarto no tenemos. Ahí tenemos las personas que están participando para el día de hoy. Vamos a ponerlo por acá que se vea. Estos son parte de los nombres de las personas que están participando el día de hoy. Así que recuerde que si usted quiere participar, todo lo que tiene que hacer es seguir estas instrucciones que están ahí. Es simple. Suscríbete. Ok, suscríbete al canal o a la página de Facebook o a mi Instagram donde estás viendo esto. Activa las notificaciones para que puedas recibir la notificación que estamos en vivo y puedas ver quién fue el próximo que ganó. Hoy vamos a escoger más ganadores todos los días, un ganador nuevo. Ok, premiando que usted siempre está aquí dándonos apoyo. Dale like al video, muy importante, porque de ahí también vamos a sacar los nombres de la gente. Tenemos que ver que la gente está compartiendo y que te dan dándole like y que está comentando también. Y comparte 3 veces. Ok, eso es todo. Eso es todo. Y usted es parte de la familia ya aquí y empezamos a trabajar todos juntos. Ok, eso es todo, lo único que tiene que hacer. Más tarde, durante el desarrollo del día, no, vamos a estar aquí el día entero. Usted está loco. Durante el desarrollo de la mañana, pues vamos a estar escogiendo otro ganador, como ayer lo hicimos. Recuerde que usted puede contactarse conmigo al 908-220-4310. 908-220-4310 para reclamar su premio. Ok, ya. Bueno, es muy importante. Vuelvo y digo, dale like y comparta el video. Ok, le mandé el enlace por si quiere participar, puede entrar. Ya usted sabe que estamos aquí para usted. Toda mi gente de Santiago, toda mi gente de Puerto Plata. Qué lindo tener la gente de diferentes partes del país entrando por ahí. Y yo no sé si usted sabe que entró Luisa Burgo por ahí, pero Luisa Burgo dicen que ella es la de la mamá 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 de la mamá. Todo el que quiera participar, ya dimos las reglas, ¿ok? Ok, señores, vamos a empezar porque hoy, ¿qué le digo? El país de los memes, el país de las noticias es República Dominicana, olvídate de eso. El país de los memes, el país de los memes, el país de las noticias es República Dominicana. Olvídese de lo que le digan por ahí. República Dominicana definitivamente lo tiene todo. Así que vamos a estar viendo algunas de las noticias que están pasando en nuestro país y una que otra noticia nacional e internacional aquí en Estados Unidos. Y vamos a estar, pues, nada, compartiendo con ustedes sin malicia. Ok, porque es lo importante. Compartir sin malicia. Vamos a poner por acá, dame un segundito. Usted sabe que esto es producción en vivo. Esto no es lo loco. Yo soy el productor, yo soy el ancla, yo soy todo, señor, todo. Dios mío, qué hombre. Un Grammy, deberían de darme un Grammy, Dios mío. Telemundo, ponte con otro. Dame otro. Bueno, anyway, CanTV, deme otro. No hay más nada, no hay más nada. Hay que vivir con lo que se tiene, dijo uno por ahí. Señores, vamos con las noticias aquí. Bueno, señores, Estados Unidos advierte que la comunidad internacional no se va a hacer cargo de esta crisis en Haití, que ellos no van a ir al rescate de Haití. Wow. ¿Qué pedra? ¿Qué pedra? ¿Qué pedra más dura nos han dado? Vamos a leer lo que publicaron, ¿verdad? Para uno tener un poquito de
de idea. Dice, el Caribe RD dice, Estados Unidos advirtió que este martes, que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd D. Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe. ¡Wow! O sea, que nos van a dejar a nosotros el lío solito. Y que la comunidad internacional, que la ONU, que esta gente no van a meter mano en el tollo que ellos mismos han dejado formar, dándole la espalda por décadas a este país. Entonces, yo le vengo diciendo a ustedes que allá en República Dominicana va a pasar algo con Haití y que lo que nos vamos a ver como los culpables vamos a ser nosotros, porque es lo que se está armando, es lo que están creando. No dudo que como han hecho en Irak y en otros muchos lugares, Estados Unidos empiece a armar personas allá en Haití, a darle entrenamiento a personas en Haití y que luego estas personas deserten y formen sus propios grupos, que ya lo tienen. No lo dudo. Pero apoyo durante esta crisis no lo van a dar. Eso es lo que está diciendo este señor. Ahora, hay que escucharlo de la Casa Blanca, ¿verdad? Hay que estar pendiente a todo lo que está sucediendo con este problema que sigue expandiéndose. Un problema grande. Si usted entra a los canales de YouTube haitianos, lo que hay una propaganda malísima en contra de República Dominicana. Los canales de YouTube haitianos, si usted entra por ahí, yo no hablo francés, yo no hablo el otro idioma, ¿verdad? Que se utiliza allá. Pero le voy a decir una cosa, yo puedo darle a Google Translate y puedo leer todos los comentarios que hay ahí, y dentro de los comentarios puedo deducir el contexto del video, y literalmente lo que se habla es que República Dominicana le pertenece a los haitianos, y mis hermanos haitianos, le voy a decir una cosa, yo siempre he hablado bien de ustedes acá, pero hay que revisar la historia, señores. Fueron los franceses que lo dejaron a ustedes botado allá. Ya, le llegaron. Cuando Colón llegó a saquear República Dominicana, la española Quisqueya, cuando Colón llegó a saquear, no que descubrió, llegó a saquear, cuando la Iglesia Católica llegó con Colón a convertir a todo el mundo, y que si usted no se convertía, lo mataban como mataron en cientos de lugares, porque si usted no se convertía al cristianismo, entonces usted tiene que morirse. Yo quiero que me diga algún historiador el nombre de un solo descendiente de indígenas en República Dominicana, porque yo no soy historiador, pero uno que me lo diga. El nombre de un solo descendiente que venga de la línea, el linaje de indígenas que teníamos en Quisqueya. Uno solo. ¿Existe eso aquí? Aquí todavía existen reservaciones indígenas en Estados Unidos. Hay indígenas en Sudamérica. En República Dominicana ni en Puerto Rico dejaron ni uno solo. Uno que yo sepa no existe. Lo que hay en el Museo de Hombres, par de huesos y par de calaveras ahí, que ahí pusieron dos cráneos de personas ahí con la boca abierta así. Que eso era uno que lo enterraron con una mujer, que lo enterraron con su esposo cuando murió. Y a las mujeres la enterraban viva cuando moría el jefe o whatever lo que era. Discúlpeme que yo no sepa mucho de mi historia.
hablo lo que puedo, lo otro lo pregunto, y no sé mucho de mi historia. ¿Usted sabe por qué? Porque así es que nos han hecho a nosotros los dominicanos, disfuncionales mentalmente. Tengo que aceptarlo. Y tenemos que buscar por nuestros propios métodos, buscar la verdad. Porque en las escuelas lo único que te enseñaban era a repetir las cosas. Y después el maestro estaba bien con eso. Pero volviendo al tema, cuando Colón llegó a la Iglesia Católica, descubrieron República Dominicana. República Dominicana estaba ahí hace tiempo. Esos indios en mi país, los indígenas, estaban en teteo hace tiempo. Que no teníamos caballos, que no teníamos esos tipos de animales, vacas, nada de esas cosas, lo exportaron, lo importaron a nuestro país. Ok, muy bien. Pero se llevaron lo mejor de nuestro país. Exterminaron toda una raza. Bueno, hay solamente una raza, que es la raza humana. Discúlpenme. Pero exterminaron todo ese pueblo que había ahí. Durante el tiempo, con el tiempo. Entonces, cuando España se hartó de nosotros, pues Francia cogió poder de todo el país. Yo no sé, corríjame si estoy en lo correcto o no, pero le estamos hablando que han pasado bastantes años, ha habido una mezcla de diferentes culturas, se ha creado el dominicano bajo España, por eso hablamos español nosotros. En Francia se quedaron en el otro lado de la isla, por eso hablan ellos que es francés, ¿verdad? Una isla con dos idiomas diferentes. Se van los españoles. Yo lo estoy diciendo rápido como yo puedo. El que me quiera educar, por favor, tiene las puertas abiertas. ¿Ok? Se van los españoles, cogen los franceses todo el territorio. Nosotros decimos, hasta aquí llegó, hasta aquí llegamos, ya no vamos a coger más nada de nadie. El francés que se vaya para el lado que estaba, discúlpenme, nosotros tenemos que ser soberanos. Salieron 2 o 3 hombres con pelotas así de este tamaño, fundan una sociedad, se juntan con más personas, y desde Venezuela, desde otro país, un hombre empieza a dirigir todo esto. Juan Pablo Duarte empieza a dirigir todo lo que está sucediendo, a empujar. Vamos allá, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Se escucha un trabucazo, usted tiene que sentirse orgulloso de esa vaina, mano. Que anuncia que desde hoy nosotros somos libres y soberanos de cualquier potencia extranjera. Y hacemos que la gente coja para su lado. Agarre para su lado. Ellos se van para su lado después de haber sido una superpotencia prácticamente en el Caribe, porque eran unas, óyeme, Haití ayudó a muchos países, señores, tampoco era, óigame, Haití ayudó a muchos países, pero se dejaron joder. Entonces el dominicano, que es buena gente, el dominicano que es sumiso, el dominicano que cree en Dios, el dominicano que cree en la Virgen, que crea en lo que usted quiera, pero nosotros creemos en cosas buenas. Nosotros no creemos en babalao ni en esa vaina. Nosotros creemos en cosas buenas, buenas costumbres. El dominicano, que es bueno, empieza a trabajar duro. Debajo de los Estados Unidos, que se nos mete, y quiere plantar a su propio presidente, forman a un Trujillo. Trujillo dice, yo no voy a ser marioneta de nadie. Corta, voy rápido, ¿verdad? Corta esos hilos
que lo querían manejar como una marioneta y dice, yo voy a hacer lo que es mejor para mi país. Trujillo dice, yo no voy a permitir que se haitianice República Dominicana y hace una masacre. Óyeme, las manos en sangre. Pero lo dice, en 50 años, si ustedes no se preocupan por esto, en 50 años, la ocupación pacífica de haitianos va a haitianizar República Dominicana. Van a elegir, óyeme, eso son palabras de Trujillo. Y yo no estoy dignificando en ningún momento a ese tipo que hizo tanto daño. Pero por el otro lado, es como ver la película de Avengers. Que usted sabe que Thanos era el tipo malo, pero al final Thanos tenía la razón. Al final Thanos tenía la razón. Porque la misma humanidad era la que estaba llevando a acabar el planeta, el universo, en los Avengers. Pues nosotros mismos somos los que estamos permitiendo que se acabe el país. Porque si permitimos una inmigración masiva, ¿qué va a pasar con el dominicano? Ya usted está oyendo. Esta gente están diciendo, sabe, esas gangas, esas cosas, nosotros no nos podemos meter en eso. No van a sacar la alfombra de debajo de los pies. Van a esperar que lleguen 100, 200, 300 haitianos a tratar de cruzar la frontera por necesidad. Por necesidad. Por necesidad. Y va a pasar algo ahí. Que entienda que yo no he hablado en ningún momento mal de los haitianos. Pero cuando tú le tiras la verdad a la gente en la cara, molesta. Si te hablo con sinceridad, te molesta. Y si te hablo con mentira, también te incomoda. En República Dominicana, todos los días hay un menudeo pasando gente de un lado a otro. Y eso no es secreto. Es un negociazo. Hay un video de un youtuber que se llama Kirk, donde él mostró cómo él pasó varias veces la frontera sin tener que enseñar un pasaporte ni nada. Varias veces pasó la frontera sin tener que pasar. Óyeme, en una viene de Haití cruzando y cuando está cruzando hay dos guardias así sentadote. Dos guardias dominicanos sentadote así en la frontera. Dime tú, si le llegan a esos guardias 300, 500 ciudadanos haitianos, a dos guardias que hay ahí sentados, ¿qué es lo que van a hacer esa gente? Pasen. Pasen. Señores, le voy a decir una cosa. Pueden decir lo que sea de nuestro país, pero Estados Unidos lo está deportando en masa a todos los haitianos que están llegando allá. ¿Por qué lo están deportando y mandándolo para otros países? Entonces, si nosotros lo deportamos, es malo. Pero Estados Unidos lo está haciendo. ¿Por qué no se quejan de ello? Estados Unidos tiene miles de haitianos en la frontera esperando entrar y no lo van a dejar entrar. O si lo dejan entrar, lo meten en un pueblo para después pedir votos, porque eso es lo que hacen aquí. Te forman un pueblo, te arman un pueblo, le das housing a un montón de gente. Tú sabes que para las próximas votaciones fue Biden que te puso en esto. Acuérdate de votar por nosotros. Porque así es que se hacen.
Pero si te digo la verdad, tú me dices que sea sincero contigo y te hable la verdad y te incomoda. Y cuando te hablo una mentira piadosa, también te incomoda. Entonces, ¿quién te entiende? ¿Qué hacemos contigo? Esa es la pura realidad. Lo quieran entender o no. A nosotros nos van a echar la culpa de todo lo que está pasando ahí. ¿Ok? Y el pobre haitiano, que en muchos videos yo he hablado que hay mucha gente buena. La mayoría de la gente en Haití son gente buena, gente humilde, gente, óyeme, gente que no tiene malicia. Pero donde quiera usted tiene gente que lo que viene a hacer daño, que son sanguinarias. Gente sanguinaria, mala. Y allá hay de sobra también. ¿Ok? Bueno, vamos a lo próximo. Que no nos podemos quedar estancados ahí. Solo empresas de taxis registradas darán servicio en zonas turísticas. Ya va cambiando la vaina. ¿Están escuchando la noticia ahora? Disculpen. ¿Están escuchando la noticia ahora? Solo empresas, escuche esto. Escuche esta noticia. Para que usted vea para dónde va la vaina. Solo empresas de taxis registradas darán servicio en zonas turísticas. El Gabinete de Turismo hizo un llamado a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, en el que insta a las empresas prestadoras de servicios de transporte turístico para que inicien de inmediato su proceso de registro ante el Intran en un plazo de 15 días a partir del pasado 29 de octubre. Ok. O sea que hay un montón de compañías de taxi que ni siquiera están registradas y dan servicio de transporte turístico. Entonces, estos tigres van, cuando tú pides un Uber, porque a ti te da la gana de pedir un Uber, porque tú vives en un país donde tú crees que todavía hay libertad, ¿verdad? De hacer alguna cosa y tú pides un Uber porque tú estás en el resort. Y cuando llega el Uber, te trancan 70 tigres. ¡Boom! Y hasta te quieren dar golpe. Al turista. Ya se han reportado casos donde han habido enfrentamientos con turistas y taxistas. Y todo por un beneficio que hay. Porque es un beneficio. Alguien tiene un beneficio de todo esto. Alguien tiene un beneficio de todo esto. Y obviamente, alguien no va a permitir que Uber se acerque, ni Lyft se acerque, ni otro tipo de compañía se acerque a los hoteles mientras haya ese beneficio. Literalmente. ¿Qué usted puede hacer cuando la mano que mece la cuna no es la suya? No hay mucho que usted pueda hacer. Esperar que los reclamos lleguen al presidente o a las agencias que son que se tienen que encargar de esto. Esperar eso solamente. Esperar lo que se hace todo el tiempo. Esperar a ver qué pasa. Esperar a que un día de esto, si Dios no lo permita, un taxista teniendo un mal día le meta un planazo a un turista o peor, o un turista se quille y le meta mano a un taxista o a un Uber driver y va a haber un problema. ¿Por qué? Porque hay alguien que está tomando un beneficio en el Intran que no quieren agarrar a esta gente por el cuello y decirle, miren, tienen que trabajar juntos. Miren, mayor ejemplo aquí en el aeropuerto de Newark. Ya he hablado de esto varias veces. En el aeropuerto de Newark usted tiene limusinas, taxi amarillo, taxi limusina. Usted tiene compañías privadas de taxi. Óigame, todo lo que tiene ahí. Y tiene también Uber y tiene también Lyft. Uber y Lyft lo tienen en un parqueo que está casi a media milla de donde se recoge la gente. Un poquito más de media milla. Está Uber y Lyft. Todos los carros parqueados ahí. Si usted trabaja Uber o Lyft, ahí usted se parquea para recoger gente en el aeropuerto.
Los taxis amarillos, perdón, los taxis para el aeropuerto, tan pronto la gente sale de recoger sus maletas, ahí están los taxis. Entonces, el que quiere coger un taxi, coge su taxi. Y el que quiera agarrar su Uber, agarra su Uber. Y ya, eso es todo. Alguien de uno de estos resorts que venga aquí al aeropuerto de Newark y copie el sistema que tienen aquí, es fácil. No hay que matarse. Lo que pasa es que si usted lo tiene a todos juntos, al mismo tiempo va a tener problemas. Asígnele a los taxistas un lugar para parquearse y coger su turno. Y a los Ubers, como le están dando a 1 kilómetro, qué malos son. Tienen que recoger a 1 kilómetro, no que tienen que estacionarse a 1 kilómetro, recoger a 1 kilómetro. Qué malos son. De verdad, esa es la solución. Por eso es que todo el mundo se está yendo a República Dominicana. Por eso es que todo el mundo se está yendo a República Dominicana. Saluda a la gente de Barcelona que anda por ahí. Todo el mundo que está por ahí, por favor, comparta el video. Ya usted sabe cómo puede ganar recargas. ¿Okay? Puede ganar una recarga. Vuelvo y lo repito para el que no lo sabe. Cuando usted viene aquí en mi canal, cuando usted viene aquí y está conmigo durante esta hora, usted puede ganar recarga de teléfono o también una tarjeta de $25 de Amazon. Todo lo que tiene que hacer es suscribirse, activar las notificaciones, darle like al video, compartir 3 veces este video y escribe de dónde estás viendo el video. Eso es todo lo que tienes que hacer. Vamos a estar eligiendo un ganador en breve. Facilito. ¿Ok? Vamos a lo próximo. Esta mañana amaneció un poquito cargada. Señores, las malas vibras siempre andan por ahí. Neumonía arriesga vida de 3 millones de niños en el mundo entre 2020 y el 2030. Escuchen, nos están preparando para lo que viene. Neumonía arriesga vida de 3 millones de niños en el mundo entre 2020 y 2030. Y 3 millones de niños, para una población mundial, no es una cifra que uno diga, estamos hablando de números, ¿ok? No es una cifra like, wow, ¿verdad? Porque usted puede buscar las estadísticas, usted puede hacer ese trabajo, buscar las estadísticas y ver. Pero 3 millones no es como que una cosa que se ve mucho, ¿verdad? Pero son 3 millones que de ahí puede salir un presidente nuevo. Por ahí puede salir un científico nuevo. Hay que tratar, señores. Hay que tratar de ver cómo van a darle seguimiento a esto, dándole educación a la gente, vacunándose. Hay que ver. Hay que ver. Esto es todo empujando la vacuna esta, señores. Todo esto empujando las vacunas estas. Próxima noticia que tenemos el día de hoy. Demi Lovato lanzan. Oye, esta vaina. Pero son las 7:30 de la mañana. Demi Lovato lanza al mercado su primer juguete sexual. Oye, eso. Porque es una noticia que están lanzando al mercado un juguete sexual. Porque es la mente maquiavélica que tiene hoy en día el hombre y la mujer, que para satisfacerse tienen que buscar un juguete. Usted se imagina de que yo voy, este es mi juguete, una grapadora, este es mi juguete. Señores, ¿hasta dónde puede llegar la perversión de las personas? Yo estaba viendo los otros días en República Dominicana esta página de Instagram donde te venden vaginas, ¿verdad? Es un molde como de una vagina chiquitita así, que tiene su trasero y todo su cosa, un molde. Usted tiene que estar bien enfermo para comprar una vaina de esa. Tiene que tener bastante problema. Dirán, no, pero que las mujeres compran sus juguetes también. Entonces usted, un hombre, se va a comprar un tulito de eso, ¿verdad? Porque no me vayan a quitar el video. Un tulito de eso. Vamos a llamarle tulito. ¿Verdad? Que tienen esa
vasija. Vamos a llamarle vasija. Un tulito con vasija. Usted tiene que estar bien enfermo. Entonces esta muchacha está lanzando su primer juguete, que me imagino, vamos a leer la noticia, porque esto es una noticia. Un juguete. Demi Lovato nos ha sorprendido a todos con el anuncio de la salida al mercado de un juguete sexual de su propia creación para que las mujeres experimenten con el placer sexual sin ningún tipo de estigma. Wow. Entonces, dime, seguimos con la experimentación sexual. Todavía no se han cansado de experimentar. Todos los años sale una vaina nueva. Salió la cuestión esta que es que tú te pones unos guantes y que te pones algo que sensorial, que tú pones unos guantes, te pones unas gafas, unos lentes, y te tira una toalla encima, una vaina encima, te tira y que tú sientes que te están tocando. Óyeme, la gente está llegando a un punto. Óyeme, la gente está llegando a un punto donde nosotros quizá en el futuro ni siquiera tengamos interacción física, like, hey, mira, ¿cómo tú estás? Dame la mano. Cuando viene a ver, va a ser todo en el metaverso del tipo de Mark Zuckerberg. Se tira usted una sábana encima con un montón de sensores y vaina, se pone unos guantes, se sube arriba de una máquina caminadora, y anda con su vaina encima, y lo topan por ahí en el metaverso y usted lo siente. Hey, dime. ¿Dónde vamos a llegar? Tratando de suplantar lo que es natural. No hay nada, no creo que hay nada mejor que lo natural. No hay nada mejor que lo natural. Entonces, esta búsqueda del ser humano por querer irse más allá, yo no sé dónde va a terminar. Pero le voy a decir una cosa que hay detrás de esto, y es plata. Eso es todo. Por la plata baila el mono. Es todo. Es por la plata, no es por otra cosa. Es por el dinero. Lo que se produce dinero, lo que vende, eso es lo que hay que dar. Usted está viendo el ejemplo de República Dominicana, la materialista, esta muchachita, su canción, esto su vaina. Se ve que no pega. Hermosa la muchacha, pero no ha logrado despegar como otras personas. ¿Y qué hace ahora? Ahora se está volviendo una encueratriz en OnlyFans. Y está haciendo más dinero por ahí. Porque es lo que está dejando. Usted ve toda esta muchachita en Instagram con la vaina esta, enseñando el trasero, haciendo twerk y todo eso. Es lo único que hace todo el mundo. Usted no se cansa de ver mujeres moviendo el trasero. De verdad. Discúlpeme. Hay personas que siguen a la misma muchacha, que hace la misma cosa todo el tiempo, y lo único que hace es que se cambia la ropa, diferente ropa. Estamos llegando a una pubredumbre mental que no sé dónde esto vaya a parar. Pero no, Demi Lovato sacó una vagina plástica, vamos a comprarla. Una vasilla plástica, vamos a comprarla, ¿verdad? Porque yo soy fan de ella. Hay gente enferma en este mundo. Si tú quieres sentir lo que es estar conmigo, pues compra mi juguete. Me hicieron un cast de mi cuerpo en plaster y crearon este juguete para ti. Cómpralo. Solamente $1,299 y te llevas una parte de mí en plástico. Óyeme, no se puede caer más bajo en esta vida. Yo le digo una vaina a ustedes. El día que yo vaya a la casa de uno de ustedes y yo encuentre una vaina de esa, se pueden despedir de mí. ¿Ok? Se pueden despedir de mí. Jamás me vuelven a ver. ¿Ok? Jamás vuelvo a visitar tu casa. El día que yo vaya a tu casa y yo encuentre una vaina de esa, o que tú me hables de eso, vamos a tener problemas. No vuelvo a hablarte. Estados Unidos, bueno, advirtió que la comunidad internacional no va a asumir la seguridad en Haití. Ahí está, para los haitianos que están quejándose de lo que yo digo, señores, queridos hermanos haitianos, nunca he hablado mal de ustedes,
Pero si te digo, me dice que te diga la verdad, te molesta, te incomoda cuando te digo la verdad. Y si te digo una mentirita disfrazada, también te molesta. Entonces, ¿qué te digo? Mira, Estados Unidos, míralo ahí, Estados Unidos no quiere meterse en esa vaina. Ya, bueno, eso es lo que están diciendo por ahí. Vamos a seguir esperando a ver lo que va a pasar. Vamos a seguir esperando qué es lo que va a pasar. Este videito que hay aquí, vamos a ver. Tenga mucho cuidado, pon la cámara. Tenga mucho cuidado que yo soy derecho de aquí. Tenga mucho cuidado. Salga de mi negocio, por favor. Salga para afuera. No, yo no te voy a sacar. Usted salga, usted mismo. Salga de mi negocio ahora mismo. Ahora mismo me salen de mi negocio. Ahora mismo. Ahora mismo. Y a la Fiscalía Americana. Usted no tiene ningún derecho. ¡Oh! Yo tengo miedo. ¡Saca pistola! ¡Graba! Bueno, señores, este video es bien preocupante. Un altercado se produjo en la noche del martes en un negocio presuntamente de Santo Domingo. Según se observa en el video que estábamos viendo, el hecho ocurrió cuando agentes policiales ingresaron al lugar y al tiempo en que el propietario del negocio les advirtió que salieran del negocio. Bueno, un momento más tarde se escuchó el grito de algunos presentes y al parecer también hubo varios disparos. ¿Será esto por la vaina de la bocina? Que le vengo yo diciendo a ustedes que van a matar a uno, ¿verdad? ¿Será por esto de las bocinas? De estar quitando bocina y vaina. Yo le dije a ustedes que en República Dominicana alguna entidad de la que están cogiendo botella tiene que hacerse padre y madre de esta vaina. Digo yo, ¿será por la vaina de la bocina? Yo le dije a ustedes que van a haber muertos por esto. Si no mete la mano el jefe de la policía con esta situación, porque lo que hay es una de bestias trabajando con uniforme en la Policía Nacional y también hay muchas mujeres y hombres de bien que le da vergüenza ver que sus compañeros se comportan de esa manera. Pero hay demasiada bestia con pistolas en las manos en la Policía Nacional. No hay ninguna acción que justifique que usted saque su pistola y la cargue contra otra persona. No hay una sola. Toda acción debe de conllevar a la preservación de la vida. Porque yo no puedo dictar cuándo una persona va a expirar en este mundo. Porque esa persona va a tener su expiración natural. Entonces yo no puedo, no debo apresurar eso de ninguna manera, ¿verdad? Entonces cuando usted saca una pistola, un arma, ya está quebrantando esa norma. Y que a usted le enseñaron la importancia de tener esa arma. Y muchos dirán, pero Raúl, pero porque tú no atacas al dueño que debió de haber cerrado y ya parar esa vaina ahí. Por lo mismo que la gente está harta de esta vaina. La gente simplemente está harta. Los dueños de negocios queremos hacer dinero, porque así es que nosotros nos mantenemos y mantenemos las cosas que hacemos.
Pero usted sabe muy bien que hay un montón de barras y lugares abiertos por ahí en República Dominicana con sus bocinones y le caen encima al que le dan la gana. No voy a decir más nada. Porque pues van a decir que yo la tengo contra la policía y no la tengo contra la policía. Yo lo tengo contra la policía, los policías corruptos y abusadores. Con eso sí lo tengo. Contra eso sí lo tengo. Señores, la falta de combustible en Haití está provocando filas gigantescas, largas filas en Dajabón. Y esta fila no son de nacionales dominicanos. Estas filas son de nuestros vecinos que están buscando el preciado combustible en Dajabón. Dígame. Y obviamente los comerciantes van a aprovecharse de esta situación porque ellos lo que quieren vender gasolina. ¿Qué es lo que ellos hacen? Vender gasolina. ¿Y qué es lo que le van a dar a la gente? Pues gasolina. Y no importa de dónde usted venga, no importa el partido que usted sea, no importa si usted es un ganguero o lo que sea. Si usted quiere gasolina, pues eso es lo que vendemos aquí, Perse. Vamos a darle gasolina. ¿Me entiendes? Largas filas en Dajabón por gasolina. Y de Dajabón se van a mover a otro lado, y a otro lado, y a otro lado. Yo creo que la gasolina se va a poner hasta más cara en muchos lugares de la frontera, porque va a haber muchos negociantes que enfrente de la demanda van a decir hay oportunidad. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Otro videito, vamos a ver este videito de qué. No se dejan entrar. Y aún así ellos quieren obligar que se vayan con ellos. Véanlo ahí. Pobrecito turismo en República Dominicana. Mira cómo van los turistas, caminando para poder agarrar su Uber. Porque no quieren montarse en estos taxis, señores. Yo debo de poder elegir lo que yo quiero en mi vida. ¿Cómo que me van a imponer a mí a que yo tenga que utilizar un medio de transporte obligado? Es obligado que hay que usar esos medios de transporte. Es obligado. Y lo bloquean y no dejan pasar a la gente. Un desastre. Turismo, póngase la pila porque ustedes le están haciendo más daño, permitiendo que todos estos taxistas hagan lo que les dé la gana ya. Pero ¿quiénes son los que gobiernan el país? Los taxistas, los sindicatos. No, hombre. Hasta aquí vamos a llegar con la noticia, señora. Ya está bueno, porque tenemos que elegir un ganador. Tenemos que elegir un ganador del día de hoy. Muchas gracias por compartir este video. Gracias por darle like. Inclusive, cuando tú veas este video en YouTube más tarde, en los comentarios, ahí es que tú tienes que comentar. Ahí que tienes que hacer más comentarios, ahí es que tienes que hablar. En YouTube, cuando termine el video. ¿Ok? Cuando termine el video, ahí es que ustedes dejan su comentario, en esa área de comentarios. Así que vamos a escoger un ganador de $25, una tarjeta de regalo de $25 de Amazon, o de una recarga para internet en República Dominicana. Si usted vive en República Dominicana, si vive en otro país, hacemos lo que se pueda, ¿ok? Pero por ahora mismo que venga todo el mundo, que venga, que lo haga llover. Esto no era lo que iba. Acérquese, padre, y todavía está llegando. Acérquese todo el mundo. Todavía está llegando la ofrenda. Ahora vienen los días 10, los días 5, los días 1. Acérquese todo el mundo que vamos a regalar. Vamos a hacer un regalito aquí, Vamos a escoger un ganador en este instante.
Ok, so aquí tenemos ya toda la gente que está participando. Vamos a acercar la pantallita un poquito más para que se vea más lindo. Si usted me está viendo en Instagram, por YouTube y por Facebook, se ve mucho más lindo todavía. Ok. Pero gracias por seguirnos aquí en Instagram y siempre estar pendiente de todo lo que hacemos. Ahí tenemos los nombres. Ay, me pica la nariz. Tenemos los nombres de todas las personas que están participando en el día de hoy. Muchas gracias. Estas fueron las personas que le dieron like, compartieron el video y están siempre aquí, pues viendo lo que hacemos, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes. De verdad, gracias por seguirnos y gracias por preferirnos. En un minuto venimos también con nuestro pronóstico que estuvo buenísimo. Nuestro pronóstico de lotería que estuvo buenísimo. No se lo pierda el día de hoy. En un segundito venimos con esto. Pero ahora vamos a escoger el ganador en este instante. Vamos allá. Y la ganadora o ganador de hoy es... Entonces tenemos que alejar esto ahora. Fátima Romero, creo que dice ahí. No, Hilaria Romero. Felicidades. Hilaria Romero. Felicidades. Gracias por compartir el video, Hilaria. Gracias por darle like al video. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por activar las notificaciones, mi amor. Esta es la manera. ¿Ok? Déjame arrancarme mi nariz. No me digan nada, no me peleen, por favor. Esta es la manera como yo te digo gracias por apoyar este proyecto que yo estoy llevando con mucho corazón a todos ustedes. De buena fe. ¿Ok? Muchas gracias, Hilaria. Ya tú sabes, puedes hablar al 908-220-4310 para reclamar tu premio. Para la tarjeta de Amazon, solamente necesito tu email, o para la recarga de internet, solamente necesito tu número de teléfono. Y eso es todo, mi amor. ¿Ok? Así que muchas gracias. ¿Ok? Y ahora vamos a terminar con el pronóstico de lotería, señores. ¿Quiénes de ustedes siguieron mi pronóstico de lotería el día de ayer? Yo quisiera saber, ¿quiénes de ustedes siguieron mi pronóstico de lotería el día de ayer? ¿Quiénes de ustedes siguió lo que papá les dijo que hiciera? Porque ayer hubieron varios premios en loterías indicadas. En loterías indicadas. Ok, así que vamos a mostrar por aquí. Bueno, vamos a dejar esto. Usted puede entrar y revisar los premios que salieron y todo. Pero le dije del 27. Antes que nada, para los que no tuvieron, vamos a explicarle esto. Aquí hay 3 líneas. 3 líneas de jugada. 1, 2 y 3. Yo le dije a usted que estas 3 líneas de jugada, todas le van a dar por lo menos de 1 a 3 premios en la semana. Y que todo lo que tiene que hacer es simplemente escuchar lo que yo le voy a enseñar y seguir mi consejo. Ya. Empezamos la semana el lunes con la línea del 27. Salió 72 y 27 varias veces. Ayer hice el video y le dije, ¿usted sabe qué? Con esta misma línea que usted juegue hoy, usted puede cantar. Se lo dije. Salió 61, salió el 16 al revés. Pero salió 27 2 veces en 2 loterías. Y salió 49 en vez de 94. Y salió 05 también en otra lotería. Por eso tiene el puntito. Porque salió en segunda. Esos 2 números. Estos salieron en primera. También salió el 04 y 59 en palé. Estos 2 en palé. También salió el 27 con el 04, con 40, ¿verdad? O 04-27 también me parece que fue. En palé. Usted juzgue si lo que yo estoy enseñando le tiene sentido o no. Pero para mí tiene mucho sentido. Yo comparto todas estas técnicas, todas estas cosas de Lotería Dominicana en mi canal de YouTube que se llama Numerólogos RD con Raúl Aragones.
ahí yo comparto. Ahorita, cuando termine este video, hago el video de las predicciones que yo hago. Porque hay dos cosas en las que yo me considero que son muy bueno. Soy muy bueno, gracias a Dios. Que una es en crear estrategias de lotería. ¿Ok? Y otra es en redes sociales. No soy la bomba, pero me considero que sé de lo que estoy hablando. Le dije ayer que el mismo 06 y el 59 estaban muy buenos, salió 59 también. Le dije que se quedara con la línea de 27 nada más, para que ustedes vieran. Le mandé al grupo de Telegram, hasta le mandé el video, para que lo vieran. Y tuvieron chance, el grupo de Telegram tuvo chance de sacarse. Tuvo chance de sacarse porque salieron jugadas después que yo mandé el video y después lo borré. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me respeto. Y el que no me apoya a mí no merece mi apoyo. Ahora, ustedes están aquí, por eso se lo muestro. Porque ustedes me están apoyando. Por eso ya no tengo VIP. Yo no estoy cobrando por esto. Yo no tengo VIP ni nada de eso. Raúl, yo quiero la línea para esta semana. Dame una de esas 3 líneas esta semana. Aquí está. Esta es la línea. Si te sacas, tú sabes que me tienen que mandar lo mío. Porque van a salir por lo menos de 1 a 3 premios en cada una de esas líneas. ¿Cómo es eso, Raúl? Yo no sé. Matemáticas. Algoritmo, vaina que yo no entiendo ni tú tampoco. Pero que está funcionando. Porque yo le di eso tempranito ayer. Y mire todos los premios que han salido. Y le dije a usted, los números que ya salieron en primera van a volver a salir. Hay una gran probabilidad que de esos mismos números van a salir. Y salió el 57, el 07. El primer número que salió en la primera fue el 07. Le dije en el video, si usted quiere, juegue los números que han salido solamente. Hay una técnica de 3 números directos para lotería indicada. ¿Cuáles son esas loterías en las que se puede utilizar esa técnica? 3 números directos, sin voltear ni nada. Es muy raro que salgan volteados. Para lotería indicada. ¿Cuáles son esas loterías? La Real, la Lotodón, la Primera, la Quiniela Palé y la Loteca. En cualquiera de esas loterías usted puede aplicar esa nueva técnica que yo tengo. 3 números directos. Es lo único que usted tiene que hacer. Y se juega de jueves a sábado o jueves a domingo lo puede jugar. Mayormente de jueves a sábado. Aquí tengo toda la información. Ahí yo hice toda la investigación. Tuve ahí un par de horas haciendo todo eso. Señores, para hoy, ¿qué le puedo decir? De la primera línea ya han salido 2 números en primera. La segunda línea salieron 2 números en primera. La tercera línea, que es la línea del 52, es la única línea que no ha dado número en primera todavía. Bueno, salió 95, espérate. Óyeme, le estoy diciendo, yo no estoy relajando. Salió 95 también, que es 59. Las jugadas que están faltando ahí, ¿cuáles son? Está faltando 05. Por venir en primera, 94 y 51. Yo ya empezaría a jugar ya los números que han salido ya. Como el 27, el 16, 07, 50. Me quedaría con esos números. El 04, el 59. Me quedaría con esos números hasta el domingo ya. Los números que han salido, esos números que han salido en primera ya. Pero, si usted quiere una línea de esas, ¿ok? Si usted quiere una línea de esas, puede agarrar la línea. Vamos a agarrar los faltantes que no han salido en primera para hoy. Eso no lastima a nadie. Vamos a agarrar eso, los faltantes. El 94, el 05, 06 y 51. Ya. 94, 05, 06 y 51. Vamos a agarrar lo que han salido en segunda y en tercera, pero que no han salido en primera. Vamos a agarrar eso.
Señores, le estoy diciendo, esta técnica está dando premios toda la semana. Todas las semanas. Yo me he quedado con boca abierta. Óyeme, después de eso dije, ya no voy a volver a abrir grupos para cobrar porque yo puedo jugar para mí. Con esto voy a jugar para mí. No voy a tener grupos para cobrarle a nadie. El que quiera, tú lo quieres, yo te lo doy. Gratis te lo doy. Sabes que vas a tener la oportunidad de sacarte y que lo mío me lo tienes que sacar aparte. Que te fuiste, te sacaste y te fuiste. No me importa. Amén. Yo te bloqueo de mi existencia. Y ya, tranquilo. Raúl, mira que yo nomás le puse $1 para ti. No me importa. Muy agradecido. Yo no te estoy cobrando. Ahora, yo te cobro $100 por esto si tú quieres por la membresía. O puedo cobrar mucho más. Porque hay gente que ni siquiera se acerca a esto. Señor, miren cuántos premios en una semana. 1, 2, 3, 4. Óyeme, todos han sido premios. Menos el 06 y el 51. Después de ahí, todos han sido premios esta semana. Y esto lo empecé yo el lunes. Se lo mostré a ustedes temprano en la mañana. Díganme. Entonces, ¿quién es que tiene los códigos? Bueno, señores, miren. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerde a las 7 de la mañana, hora de Estados Unidos, ya son las 8:04, que yo me envuelvo aquí. 7 de la mañana, hora de Estados Unidos, 8 de la mañana en República Dominicana. Dale like, comparte el video, señores. Muchas bendiciones. Vuelvo a repetir el nombre, discúlpenme que me rasque, que me tengo que rascar. Vuelvo a repetir el nombre de la persona que ganó, ¿verdad? El día de hoy, muy importante, please, pónganse en comunicación conmigo, 908-220-4310. Me gusta hacer la cosa muy transparente. ¿Por qué yo estoy haciendo esto, señores? ¿Por qué yo estoy haciendo estos sorteos? Porque para yo pagarle a Facebook o YouTube para promover mi programa, prefiero darte algo a ti. De alguna manera, influenciar positivamente tu día. En unos días que ya nadie le regala nada a nadie, que todo el mundo lo que vive pendiente de lo que tú tienes, lo que te sobra. Así no podemos vivir. Tenemos que empezar nosotros a cambiar para poder cambiar, porque es que esta vida tiene que cambiar. Se me cuidan mucho, nos vemos mañana. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. En unos minutos nos vamos en Numerólogos RD con Raúl Aragones, mi canal de YouTube, con los pronósticos que los damos rapidito. En 5 minutos ya yo le doy su pronóstico completo de Lotería Dominicana. Dios me le bendiga a todos. Pase buen día.